con una reseña de algo increíble que ocurre en la naturaleza que una vez me impactó muchísimo. Se trata acerca del ganso de cabeza barrada. Este ganso lleva a cabo una de las migraciones más extremas en todo el reino animal. Estas aves cruzan el Himalaya. La migración empieza en Mongolia y va hacia la India. Y en ese trazo tienen que cruzar el Himalaya. Ahora, si usted no está familiarizado con esa montaña, el Himalaya es la cordillera más alta de todo el mundo. En esa cordillera hay picos que superan los 8,800 metros de altura. Allí es donde se encuentra el Everest, que es el punto más alto de toda la Tierra. Entonces, para cruzar el Himalaya, estos gansos tienen que volar tan altos como inclusive un avión comercial. A esa altura falta muchísimo el oxígeno. Y no solo eso, sino que las temperaturas son extremadamente frías. Si a usted le parece que ha estado frío estos días, allí en el tope del Himalaya la temperatura puede llegar a menos 50 grados centígrados. Y no solo eso, sino que en el Himalaya pueden surgir tempestades, pueden subir vientos que son violentos y que son completamente impredecibles. Entonces todo eso hace que la migración de estos animales sea increíblemente difícil. Hay pocas cosas en la naturaleza que son más difíciles que estos. Sin embargo, estos gansos, Dios los ha diseñado para lograr esta hazaña utilizando una estrategia muy especial. Y es una estrategia de vuelo en la formación, se llama en formación tipo V. Tiene esta forma que estoy mostrando con mis manos. Esta formación les permite reducir el esfuerzo que es necesario para poder volar. De hecho, cada ganso se coloca especialmente de manera de aprovechar el viento, el movimiento del aire que genera cada ganso. Entonces, quiere decir que cada ganso, al mover sus alas, a aletear, sube al ganso que tiene atrás. Entonces, esto es increíble porque eso reduce el esfuerzo que cada ganso necesita para poder volar. Y esto es vital cuando el oxígeno es tan limitado. Yo estoy seguro que ustedes han visto muchos pájaros volando con esa misma formación B. Y se han dado cuenta que hay un pájaro que siempre está en la punta. Y ese es el ganso líder. Es el ganso que él enfrenta la mayor resistencia del viento. Él tiene que trabajar más duro que todos los demás. Pero para evitar fatigarse, ¿qué hace ese ganso? Ellos toman turnos. A veces ese ganso, cuando se empieza a gastar, empiezan a llamarse los unos a los otros. El ganso va hacia atrás y otro toma ese primer puesto. Y esto les asegura que ellos puedan mantener un ritmo constante, subiendo hasta que puedan vencer esa gigantesca montaña. Además, ellos se llaman los unos a los otros y pueden mantenerse completamente orientados a pesar de todos los vientos y toda la inseguridad que existe allí. Esto es increíble cómo ellos hacen eso. Ellos vocalizan, hacen ruidos para comunicarse. Y estas llamadas pueden ser para no solo coordinar, sino para apoyarse mutuamente, para mantenerse motivados y trabajar en equipo a pesar de las dificultades del clima. Si un ganso se debilita demasiado y no puede seguir el ritmo, en este caso la situación se torna muy peligrosa. A diferencia de migraciones que ocurren a menor altura, los gansos que quedan rezagados en el Himalaya probablemente van a morir. Un ganso que se separe de la formación debido a la falta de oxígeno o debido a que esté cansado, va a ser arrastrado por un viento. Si no logra alcanzar esa altitud necesaria, no va a poder cruzar las montañas y llegar a su destino. Hermanos, esto es un diseño increíble de Dios. Esta cooperación que existe
entre estos animalitos, en esa formación en B, son esenciales para que ellos puedan sobrevivir en una situación tan dramática. Hermanos, no es así para nosotros en la iglesia. Nosotros vivimos en un mundo caído, donde está marcado por dificultades, por sufrimientos, por aflicciones, por enfermedades, por situaciones que a veces nos parecen que son imposibles. Muchas veces estamos expuestos a peligros y muchas veces de la misma manera que los gansos batallan en contra del clima intempestuoso, nosotros batallamos con las aflicciones, con nuestro propio pecado y contra el enemigo de los santos, Satanás. Y hermanos, de la misma manera que Dios diseñó esa cooperación entre los gansos, Dios ha diseñado la cooperación entre los hermanos. Dios ha puesto en la iglesia un mecanismo para que nosotros en nuestro peregrinaje podamos llegar a nuestro destino. Y es algo más sencillo de lo que parece. Porque de la misma manera que los gansos se llaman los unos a los otros para coordinar y para animarse, Dios ha diseñado el ministerio de la consejería dentro de la iglesia local. Y yo quiero demostrarles eso en esta mañana. Yo quiero hablar hoy acerca del rol que tú y yo tenemos en la consejería, en el ministerio de la iglesia local. Así que por favor, les voy a pedir que hablen sus Biblias en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, y allí se encuentra el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Romanos capítulo 15. Aquí se encuentra Pablo instruyendo a las iglesias acerca de cómo debemos cada uno de nosotros contribuir a la edificación de la iglesia. Una iglesia que está cimentada en evangelio, que es lo que él ha estado explicando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Ahora, a partir del capítulo 12, Pablo está hablando una y otra vez, dando instrucciones de cómo la iglesia debe participar en la edificación de los santos. Y aquí particularmente en el versículo 14 de Romanos capítulo 15, él dice las siguientes palabras. Así dice Pablo, escuchen lo que él le dice a la iglesia en Roma. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esa palabra, amonestaros, como vamos a ver en unos momentos, es a lo que me refiero con la palabra consejería. Hermanos, hoy quiero compartir contigo 3 características que Pablo muestra aquí de una iglesia madura, de un cristiano maduro que es capaz de aconsejar a otros. Y hermanos, estas son las características que tú y yo debemos cultivar para que nosotros podamos cumplir esa función dentro de esa estrategia que Dios ha creado para que nosotros nos ayudemos los unos a los otros para llegar a nuestro destino, para que podamos terminar la carrera fielmente. Y fíjense que no solo esto de ayudarnos y de aconsejarnos los unos a los otros es una obligación, como lo vamos a ver hoy, pero también es un privilegio, mis hermanos. Es un privilegio ver a Dios trabajar a través de nuestro ministerio y de ver vidas transformadas a nuestro alrededor. Esto trae gloria a Dios. Esto edifica a la iglesia. Entonces, hermanos, esto es lo que queremos ver en esta mañana. Así que para empezar, yo quisiera pedirle que por favor inclinemos nuestros rostros y encomendemos este tiempo a Dios. Padre, yo te agradezco, Señor, que tu diseño, no solo de la naturaleza, pero tu diseño de la iglesia es precioso, es increíble y es digno de asombro, es digno de toda adoración. Y yo te pido, Dios, que en este tiempo podamos
someternos a tu palabra, que podamos ser sorprendidos por ella, que podamos ser animados y que podamos ser inspirados por tu palabra, inspirados a cambiar, inspirados a participar de una manera mayor en el ministerio que tú has puesto en cada uno de nosotros. Padre, te agradecemos y yo te pido, Señor, por mí, por este servidor, que me permita, Señor, hablar con toda libertad, que me permitas hablar con todo denuedo y claridad y con amor y paciencia como debo hacerlo. Y te pido, Señor, que tu Espíritu me capacite en esta mañana. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no es verdad que en el curso normal de nuestras vidas y nuestras amistades en la iglesia nosotros damos consejos. Yo creo que todos nosotros damos consejos. Nadie, simplemente alguien viene y le comparte un problema o le comparte una petición de oración y se queda callado. Siempre uno dice algo. Siempre uno comparte una opinión. Siempre uno trata de influenciar a la persona que uno quiere, a su hermano. Y la pregunta en realidad no es, ¿estamos nosotros aconsejándonos los unos a los otros? Esa no es la pregunta más relevante. La pregunta relevante es, sabiendo que todos aconsejamos, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo bíblicamente? Y según lo que acabamos de leer en Romanos 15:14, la pregunta también es, ¿lo estamos haciendo bondadosamente? Por eso el título de mi sermón hoy es muy sencillo, es un consejero bíblico y bondadoso. Así que el que le guste tomar notas, ese es el título del sermón, un consejero bíblico y bondadoso. Y esas dos cosas, esas dos calificaciones son increíblemente importantes. Así que vamos a empezar con la primera característica que nosotros debemos, en la que debemos trabajar para nosotros poder participar en ese ministerio tan esencial en la iglesia. Y primero es que debemos mejorar nuestra capacidad para aconsejarnos los unos a los otros. Y para eso te dirijo tu atención a la última parte del versículo 14, donde Pablo dice que los cristianos de Roma estaban llenos de bondad y llenos de conocimiento, y dice al final, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Podéis, eso habla de la capacidad que tenían estos cristianos para participar en ese ministerio, para amonestarse los unos a los otros. Aquí Pablo está diciendo que un cristiano maduro es capaz de amonestar a otros en el contexto de la iglesia. Y en este aspecto del ministerio de los unos a los otros es crucial, como veníamos diciendo, para la salud y el bienestar de la iglesia. Crucial, es esencial. Y si nosotros vamos a ser activos en este ministerio como Dios quiere que nosotros seamos, entonces nosotros tenemos que estar bien capacitados para hacerlo. Tenemos que ser deliberados, tenemos que ser intencionales en hacerlo. Si yo voy a ser un buen trabajador, yo necesito que me entrenen y yo necesito ser deliberado en hacer mi trabajo bien. Si no, tarde o temprano mi jefe me va a botar. De esta misma manera nosotros debemos ser capacitados para hacer esto. Y Pablo habla de eso en este versículo, y aquí él va a hablar, y las vamos a ver en un momento, dos cualidades necesarias para que un cristiano pueda aconsejar a otros. Y esos son la bondad y el conocimiento. Pero antes, en este punto quisiera que veamos primero qué es amonestar. ¿Qué es amonestar? Y yo creo que todos entendemos a cierto nivel lo que eso significa. Yo creo que todos ustedes o son padres o madres o son hijos. Si usted es un padre o una madre, usted ha tenido que, tarde o temprano, usted ha tenido que amonestar a su hijo. O en un pasado tuvo que hacerlo. Y si usted es un hijo, yo le aseguro que su padre o su madre lo han amonestado. De hecho, en Efesios 6:4, donde Pablo está hablando de cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos, él dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. ¿Y qué dice? En amonestación del Señor. La misma palabra, amonestación. Y hermanos, la realidad es que cuando usted ve a su hijo haciendo algo incorrecto,
su responsabilidad, y usted bien la sabe, es de instruirle para que no lo siga haciendo. Usted primero le advierte que su comportamiento está mal y después usted le explica cómo lo debe hacer bien. Esas dos cosas son necesarias, ¿verdad? Usted no castiga al niño de buenas a primeras antes de explicarle. Usted primero explica, y si después el niño insiste en su rebeldía, ya sí es momento de la vara. Además, usted sabe que nosotros como padres no debemos ser alcahuetas con nuestros hijos, así como lo fue Elí con sus hijos en Primera de Samuel. Hermanos, entonces estas son algunas de las maneras en que un padre amonesta a su hijo. Esta es la manera en que un padre y una madre ayudan a su hijo a que madure, a que se prepare para cuando sea adulto. Y la amonestación entre los cristianos, hermanos, es normal. En el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como amonestar, aquí en Romanos 15, 24, aparece como verbo, la palabra nuteteo en griego, o como sustantivo la palabra neutesia o neutesía. Y esto significa literalmente poner algo en la mente. Poner algo en la mente. La palabra en estas dos formas, el verbo o el sustantivo, aparece en el Nuevo Testamento en las diferentes traducciones evangélicas de la Biblia, como amonestar, como lo vemos en Romanos 15, 14, también lo vemos como aconsejar, lo vemos como instruir y como enseñar. Entonces, ponemos todo esto junto y podemos ofrecer una definición. Podemos decir que amonestar es colocar algo en la mente de alguien, es decir, decirle algo a alguien para que recapacite. ¿Para qué? Para que evite o que abandone una conducta o una actitud que no está bien, que la debe corregir. Así, en términos sencillos, eso es amonestar. Quizás usted escuche la palabra amonestar y piensa que es como castigar. Y amonestar no es castigar. Amonestar es el paso previo al castigo. Amonestar es advertir, tratar de influenciar a la persona a que cambie de parecer para que deje de hacer lo malo. Entonces, en la amonestación, entonces, no simplemente estamos hablando de enseñar como alguien que enseña una teoría. No, nosotros estamos buscando la práctica. Nosotros estamos buscando que haya no solo un cambio intelectual, es decir, en la mente, pero también queremos que haya un cambio en la voluntad. Es decir, yo voy no solamente a adquirir información, pero yo voy a decidir dejar de hacer eso. Es más, inclusive mis emociones deben cambiar como resultado de la amonestación. ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán vino a confrontar a David? David simplemente no dijo, ok, ya entiendo lo que hice, y se fue a dormir. No solamente fue algo en su mente que él tuvo. Él enseguida sintió un gran pesar por lo que había dicho. Él sufrió, él sintió compunción. Eso es lo que vemos en el Salmo 51, en el Salmo 32. Y no solo eso, sino que él se movió a tomar acción. ¿Y cuál fue la acción de David? Su acción fue de confesarle su pecado a Dios. Entonces lo que hizo Natán fue no solamente a instruirle y enseñarle, sino a moverlo a que tomara acción. Y esa es la idea, hermanos, de la amonestación. Y la pregunta entonces es, ¿quién hace esta amonestación? Pablo dice en Romanos 15, 14, los unos a los otros. Y él se está refiriendo a los hermanos, a los miembros de la iglesia en Roma. Y yo creo que muchas veces nosotros pensamos que este ministerio de la palabra solamente es para los líderes. Cuando hay una situación difícil, tienes que ir a hablar con el anciano, tienes que ir a hablar con el pastor. Y yo creo que ciertamente es para los líderes. No negamos eso. Pero según lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, y quiero mostrarles hoy, quiero recordarles hoy, ese ministerio de amonestación, por más difícil que parezca, Dios se lo ha puesto en las manos también de la iglesia. De los cristianos regulares, si se podría decir de esa manera.
de los laicos. ¿Se acuerdan que hablaba de la migración de los gansos y había un ganso en la punta de esta formación en B? Él no siempre está allí, él a veces se cansa y va para atrás y va otro y se pone en la punta. Y todos están trabajando, todos se ayudan los unos a los otros. No es solamente el que está en la punta. Y de esa misma manera, no solo el trabajo de amonestación y de consejería recae en un hombre o en un pequeño grupo de hombres. Es un trabajo de toda la iglesia, hermano. Y entonces permíteme mostrarte, permíteme recordarte que este es el patrón y se ve tan, pero tan claro en el Nuevo Testamento. Ha sido una bendición para mí estudiar esto porque se ve tan claro, no queda dudas de que todos nosotros estamos acá. Todos somos gansos útiles y no es uno solo el que está ahí enfrente. Así que yo quiero que por favor vengas conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses, y vamos a ver en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y voy a leer el versículo 28. Y lo que nosotros vemos acá, este es un versículo clásico en donde Pablo explica su ministerio pastoral. Dicho de otra manera, Pablo aquí está describiendo qué es lo que él se proponía hacer en cada iglesia, en cada interacción que él tenía, en cada sermón que predicaba, en cada conversación que tenía, en cada visita en el hogar que hacía. ¿Cuál era su ambición? Dice el versículo 28, ¿a quién anunciamos? Refiriéndose a Cristo. Entonces está diciendo, a Cristo anunciamos. ¿Y cómo estás haciendo eso, Pablo? Fíjense, dice amonestando, ahí está la palabra, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Y cuál es el objeto? ¿Cuál es el propósito? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo está aquí describiendo, hermanos, la obra de su ministerio pastoral. Y lo describe de dos maneras, no solo enseñando, sino también amonestando. Esa es la manera en que él predicaba a Cristo. Enseñanza y amonestación. No es solo conocimiento, sino que también había un elemento de confrontación, que es otra manera de explicar amonestación. Ese era su ministerio. Ahora la pregunta es, ¿ese solamente es un ministerio para un pastor? Veamos en Colosenses. Este es el mismo Pablo dirigiéndose a la misma iglesia, pero ahora se está dirigiendo específicamente esta es la parte práctica del libro de Colosenses. Ya no está hablando de la teoría, sino que está hablando de la práctica a partir de Colosenses capítulo 3. Como Pablo tiende a hacer. Primero da la teoría y después da la práctica. Ahora está aquí en Colosenses dando la práctica y quiero que veas lo que él explica en el capítulo 3, versículo 16, donde nosotros vemos que Pablo está resumiendo cómo es posible que una persona, que un cristiano pueda vivir una vida que sea digna del evangelio. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y así dice de la manera el pastor Pablo, dice el apóstol Pablo, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Párese ahí, cuando él está diciendo la palabra de Cristo more en abundancia, esto es un mandamiento. Dicho de otra manera, le está diciendo la palabra de Cristo tiene que morar abundantemente en vosotros. Es un imperativo. Y fíjense en qué consiste esto de que la palabra de Cristo more abundantemente en cada uno de nosotros. Fíjense lo que él dice. Esa persona en la que Cristo mora, vive, reside abundantemente, esa persona va a hacer lo siguiente. Va a enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hasta ahí leo. Fíjense que Pablo aquí está utilizando exactamente las mismas palabras. Enseñar y exhortar.
en griego son las mismas palabras, didasco y nuteteo. O sea, otra manera de traducirlo literalmente es simplemente enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría. Entonces lo que tenemos que observar es que no solamente Pablo está diciendo que ese ministerio de enseñar y amonestar era su propio ministerio pastoral. Lo que esto nos quiere decir es que también este es el ministerio de cada uno de los miembros de la iglesia. Esta es la tarea que Dios ha puesto a cada cristiano. Mis hermanos. Y quizás usted diga, bueno, pero ese es un solo ejemplo. Ok, quiero enseñarle otro ejemplo más. Quiero que por favor me acompañe a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses es la siguiente carta. Primera de Tesalonicenses, y quiero que veamos el último capítulo, el capítulo 5. Y voy a leer versículos 12 al 14. Y dice así el apóstol Pablo, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os, ¿qué dice? Amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, dice Pablo. Y en el versículo 14, observa lo que está diciendo Pablo. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Ahora te estoy recordando aquí en este momento que lo que estamos viendo es si hay alguna diferencia entre el ministerio de amonestación que debe hacer un pastor y que debe hacer un miembro de la iglesia. Entonces, en el versículo 12, ¿quién es el que hace la amonestación en el versículo 12? El que hace la amonestación en el versículo 12 es los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Y cuáles son esos? Son los ancianos de la iglesia. Literalmente la palabra presidir es la misma palabra que está conectada con la palabra anciano, presbúteros. Entonces, son los ancianos los que hacen que la amonestación, ¿cierto? Pero solo 2 versículos después, ¿quién son los que hacen la amonestación? Es decir, ¿quiénes son los que Pablo está mandando a que hagan la amonestación de los ociosos? Según el versículo dice, hermanos. Entonces, hermanos, vean lo precioso que es esto. De hecho, el pastor consejero que ya pasó a la presencia del Señor, Jay Adams, que me ha ayudado mucho a mí a entender algunas de estas cosas. Jay Adams dice dijo en un momento que en el tiempo, él notó que en el tiempo de la Reforma, a los pastores de las iglesias se les llegó a llamar pastor pastorum. Pastor pastorum. Eso es latín y quiere decir pastor de pastores. Y hermanos, la idea que esa frase engloba es lo siguiente, que es que nosotros todos tenemos la responsabilidad, según la Escritura, de pastorearnos los unos a los otros. No solamente es la responsabilidad de un hombre allá que tiene preparación teológica y de un grupito alrededor de él. Somos todos nosotros que debemos tener ese cuidado pastoral, de naturaleza pastoral los unos a los otros. Hermanos, la verdad es que como un mecánico de carros, él tiene su caja de herramientas y la tiene llena de herramientas. De la misma manera, Dios tiene una caja de herramientas. Y ahí, en esa caja de herramientas, tú eres una de ellas. Tú eres una de ellas. Tú estás llamado a ser una herramienta en las manos de Dios para ayudar, para aconsejar, para animar a tu hermano, para amonestarle. No regañarle, ni tampoco castigarle, porque ese no es el significado de la palabra, sino lo que hemos dicho. Tu hermano necesita transformación. Yo necesito transformación. Pero conforme Dios me está transformando, es mi responsabilidad de ayudar a otro hermano que sea transformado.
La opción de quedarme sentado en la silla esperando que alguien me venga a saludar no es una opción. Nosotros debemos salir e influenciar la vida de otros, de ponerles algo en la mente para que ellos puedan experimentar la gracia transformadora de Dios. Amén. Ahora, hermano, con las preguntas que te voy a hacer ahorita, son preguntas que yo mismo me hago. Y yo a veces trato de ser, no severo conmigo mismo, pero trato de ser punzante. Porque si no, ¿cómo voy a crecer? Y entonces te hago las mismas preguntas. Porque muchas veces la tentación es de no participar en este ministerio. Y como en el ejemplo de los gansos, si hay alguien que deja de hacer lo que tiene que hacer, los gansos van a empezar a cansarse y eventualmente quizás vayan a salir de la manada o a salir del grupo. Entonces el punto es el siguiente: la tentación es de no hacerlo. Así que yo te pido que tú reflexiones en tu corazón lo siguiente: ¿cuáles son, mi hermano? ¿Cuáles son, sea donde sea que tú estés en esto, cuáles son las razones que tú te das? ¿Cuáles son las excusas que tú te das para no hacer esto? Quizás para algunos es simplemente que no sabías que tenías que hacer esto. Y está bien, pero si tú lo sabes, yo creo que la tentación muchas veces es no hacerlo porque tienes miedo de hombre. Porque tú tienes miedo de lo que te van a responder. Tienes miedo de quedar mal. Tienes miedo de que la persona diga, ¿y por qué tú te quieres meter en mi vida? Y tienes más miedo de hombre que de Dios. Yo sé que esa tentación, a veces yo caigo en ella, es verdadera. Y te advierto. También otra es falta de amor por tu hermano. Si tú ves en tu hermano sufriendo, si tú ves tu hermano que está atascado en su vida por su pecado, ¿lo amas lo suficiente como para decir algo? O inclusive muchas veces yo creo que a veces nos quedamos callados por falta de celo por la santidad en la iglesia. Simplemente no nos cautiva ver a una iglesia pura lo suficiente como para arriesgarnos y de abrir la boca y decir algo. Y hermano, si tú eres líder, yo te hablo también. Ese es nuestro llamado y es difícil, pero ese es nuestro llamado por abogar por la santidad de la iglesia. Y una herramienta que Dios ha puesto es amonestarnos unos a los otros. Yo no sé si esto le pasaba a ustedes en su país natal. A mí me pasaba también, me pasaba mucho, que de un día a otro había un hueco gigantesco en el pavimento en la calle. Y allá en mi país el gobierno no hacía absolutamente nada por eso. No lo tapaban, no podían un aviso de advertencia, warning, nada, cero. Y si tú de noche pasabas y como tampoco había luces, caías en el hueco y el carro se te dañaba. Hasta que por ahí alguien se apiadaba del público y ponía un palo con una camisa ahí roja para que la gente viera que ahí hay un hueco. Hermano, nosotros debemos ser ese palo con esa franela, con esa camisa y diciendo, hey, cuidado, no caigas en esto. Hermano, no caigas en esto. Así que hermanos, hemos visto que esa es la capacidad que nosotros debemos desarrollar, la capacidad de aconsejarnos los unos a los otros. Y hermanos, para aconsejar bien, nosotros necesitamos mucho amor. Nosotros necesitamos mucha sabiduría y eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Él está diciendo el conocimiento y el carácter van de mano en mano. No es que es un poquito de carácter, un poquito de conocimiento. Él habla de estar lleno de carácter, llenos de conocimiento. Y yo no sé tú, pero nosotros todos tenemos la tentación de prestarle más atención a una cosa que a la otra. Por ejemplo, y no quiero ofender a mis hermanos seminaristas, pero yo sé que en el seminario la tentación es de puro conocimiento, y a la hora de amar como que no somos tan fuertes. Pero también hay otro tipo de personas que es puro amor, pero no conocen su Biblia. Y Pablo está corrigiendo eso, dice las dos cosas tienen que estar unidas, no pueden estar separadas, las dos son esenciales. Así que veamos entonces la primera de esas dos. Entonces ya hemos visto la capacidad que debemos desarrollar y ahora veamos
que nosotros debemos trabajar en nuestro carácter para aconsejarnos los unos a los otros. Entonces, volviendo a Romanos 15:14, vemos que allí Pablo está diciendo lo siguiente. Él está diciendo que él estaba seguro, con toda seguridad, que los romanos estaban llenos de bondad. Entonces aquí Pablo está muy enfáticamente expresando su confianza de que estos hermanos eran maduros. Fíjense que la palabra lleno ahí en Romanos 15 es interesante porque literalmente significa estar empapados de un líquido. Por ejemplo, se utiliza en un pasaje donde está describiendo la crucifixión de Jesús en el Evangelio de Juan. Y dice lo siguiente, no tiene que ir allí, está en el capítulo 19, por donde dice de la siguiente manera: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon, ahí está la palabra, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, es decir, una rama de una planta, se la acercaron a la boca de Jesús. Empapar. Entonces, hermano, de la misma manera que esa esponja estaba empapada de sangre, lo que Pablo está diciendo es que los romanos estaban ellos mismos empapados, no de vinagre, sino más bien de bondad, lo cual es algo dulce como la miel. Y esta es una característica esencial del carácter de ellos. Y es una característica que tú y yo debemos desarrollar más y más. Yo creo que todos nosotros, si somos sinceros, todos tenemos que crecer en esto. Para mí esto es una de las partes más increíbles que yo pude estudiar esta semana, que me bendijo más. Así que veámoslos. Aquí me recordé de una ilustración que siempre he escuchado, que tiene que ver con una esponja. Si usted quiere saber si el agua que está en la esponja, si la esponja está sucia o si está limpia, ¿qué hace usted? La exprime. Y ahí ve el agua que sale. Si el agua sale sucia, es porque la esponja está sucia. Y la ilustración dice de la siguiente manera: la vida a veces nos aprieta con dificultades, conflictos. Y la vida nos aprieta. Y la manera en que nosotros reaccionamos a esa apretada es lo que nosotros ya tenemos adentro. Entonces, no es que esta persona me hace que yo me ponga enojado, sino que ya yo el enojo lo tengo adentro. La persona simplemente fue lo que me dio la oportunidad para apretarme y ahí salió el enojo que ya yo tenía. Entonces, hermanos, viendo el ejemplo de cómo Pablo describe la amonestación, yo quiero invitarle a que tome nota de los versículos que vamos a compartir y después usted pueda considerarlo y ver en ese ejemplo que la Escritura da cómo está la condición de su corazón. Es decir, si a usted lo exprimen, ¿qué va a salir? ¿Va a salir bondad o va a salir algo diferente a la bondad? Y esto es algo que todos nosotros debemos hacer. Y fíjense que en este asunto de la consejería es algo que nos aprieta. Es algo que tiene el potencial de apretarnos. ¿Por qué? Llega una persona y tienes una conversación y esa persona está quizás necesitada de un consejo, está cargada de culpa, quizás está cargada de desánimo, está confundido, está avergonzado, quizás está enojado, quizás hasta está enojado contigo mismo, tiene falta de interés o quizás está lleno de envidia. Yo he visto todos esos ejemplos. Y viene otra persona que pretende buscar darle un consejo y esa persona no viene perfecto. Esa persona viene con su propio pecado. Esa persona viene con su propia inmadurez, con su propio orgullo, con su ignorancia. Entonces, cuando tú tienes esa cosa de la misma manera que ocurre en un matrimonio, donde tienes dos pecadores redimidos viviendo juntos, en una conversación de consejería, el roce está casi garantizado. Yo quisiera decirte, no, eso sucede siempre, pero perfecto, y todo el mundo siempre sale feliz. Pero no es la realidad. Pero esto, hermano, no lo digo para que nos desanimemos. Esto lo digo para que nos recordemos que a todos nos falta, a toditos, a todos nosotros. De la pared de allá atrás del santuario hasta esta pared aquí atrás, a toditos. Nos falta mucho por crecer. Y entonces, nosotros debemos
buscar en nuestra ayuda para crecer en la Biblia. Entonces, eso es lo que quiero que veamos hoy. Gracias a Dios que Pablo nos dejó muchas descripciones acerca de la consejería. Nos dejó muchas descripciones en sus cartas a las iglesias acerca de cómo nosotros debemos cuidar a nuestros hermanos con la exhortación y la amonestación. Por ejemplo, si considera la carta de los Corintios, una iglesia que estaba llena de inmoralidad, como hemos venido viendo con el pastor Roberto. Y a pesar de que era una iglesia llena de inmoralidad, él tenía miedo de decirle las cosas como se las tenía que decir. No, él hablaba con ellos con denuedo. Pero ¿cómo se los decía? ¿Se los decía regañándolos feo o lo decía con amor y bondad? Lo hacía con bondad. Y eso es lo que nosotros vemos en todas las cartas de Pablo. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos hoy. Quiero que veamos en estos ejemplos que vamos a ver qué es la consejería y qué no es la consejería, o qué es el carácter necesario para aconsejar y qué no es. Así que veamos, Primera de Corintios, veamos cómo luce esto. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14, por favor. Aquí está Pablo, está amonestando a la iglesia por el hecho de que se han estado envaneciendo, es decir, han caído en orgullo, han caído en arrogancia como iglesia por muchas razones. Y fíjense cómo después que Pablo les habla acerca de todo esto, él les dice lo siguiente, versículo 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para ¿qué? Amonestaros. ¿Como a quién? Como a hijos amados. Fíjense, hermano, la primera observación que podemos hacer es que la intención de Pablo no es de castigar. Quizás en un futuro haya un momento para castigar, pero en este momento lo que él está haciendo es, él no quiere avergonzarles. Él lo que quiere es amonestarles. De hecho, esa es la misma enseñanza que Pablo da de cómo los padres deben lidiar con sus hijos. Dice que no deben provocarlos a ira. Si uno avergüenza a un niño, disciplinándolo en público o pegándole gritos en el público, eventualmente ese niño va a amargarse con su padre. Eventualmente. Y eso no es la naturaleza de la amonestación. De hecho, en Colosenses 3:18 dice a no exasperarlos a los niños. Entonces, la amonestación no provoca ira, no exaspera, no amarga a la persona. Y fíjense, la actitud de Pablo es precisamente una actitud contraria a eso. Él los llama hijos amados. En otro lado, él habla de amonestar como a un hermano. Y entonces, hermanos, por eso es que cruzando la página, en 1 Corintios 4:21, Pablo concluye su amonestación, porque por falta de tiempo no la vemos toda, pero no es necesario en este momento. Pero él concluye esa amonestación que da acerca de que ellos estaban envanecidos, y él dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Mansedumbre, otra palabra para eso es humildad. ¿Cuánto nos hace falta la humildad a todos? Fíjense qué contraste hace Pablo aquí. Esta gente andaban arrogantes. Y yo no sé usted, pero a veces al arrogante uno como que quiere tratarlo con dureza para ver si se acomoda. Pero él no hace eso. No le da con vara, le das con mansedumbre. Es una respuesta que está totalmente contraria a la carne. ¿Por qué? Porque es una respuesta conforme no a la carne, sino al espíritu. ¿Cómo estás tú con eso, hermano? Fíjense que el objetivo de la consejería es, según lo que hemos visto, no es edificar, no es derrumbar a la persona. El objetivo de la amonestación no es derrumbar, no es destruir. Y hay una
diferencia fundamental que yo creo que muchas veces se nos olvida a algunos. Hay una diferencia fundamental entre una crítica constructiva y una crítica destructiva. Y la diferencia está en el propósito. ¿Para qué yo estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿Lo estoy diciendo para yo colocarme por encima de la persona? ¿Para que la persona se dé cuenta que yo sé más que él? ¿O yo lo estoy diciendo porque yo quiero ayudarle conforme al propósito que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 28, que ya lo vimos? ¿Y cuál era el propósito de esa enseñanza y de esa amonestación? No tiene que regresar allí por el tiempo, pero él dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, el objetivo, el propósito es la madurez en Cristo Jesús. Es la madurez cristiana. El propósito de un consejero bíblico, el propósito de un consejero bondadoso es que la persona sea conformada a Cristo. Ese es el propósito. Tan simple como eso, que tanto él mismo como sus hermanos puedan asemejarse más y más al carácter de nuestro Señor Jesús. Y para eso hay que tener una actitud bondadosa. No es solamente conocimiento. Fíjense la actitud de Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20. Quiero que por favor veamos este pasaje también en Hechos, capítulo 20, versículo 31. Hechos, capítulo 20, versículo 31. No se olvide, hermano, tome nota de todos estos versículos. Primera de Corintios 4, Colosenses 1, Colosenses 3, Hechos 10. Y comparémonos. Utilicemos la palabra como un espejo. Pero en Hechos 20, 31, aquí está Pablo, se recuerdan, dando un discurso de despedida a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Estaban allí en la playa, en Mileto, y él está despidiéndose. Y una de las cosas que él quiere recordarles a esos ancianos en ese momento tan crucial de la vida de esa iglesia es lo siguiente. Él dice en el versículo 31, él explica lo que caracterizó su ministerio. Y dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, Pablo estuvo allí en Éfeso por 3 años. Y en ese tiempo dice que de noche y de día, Pablo dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, este pasaje nos enseña muchas cosas, pero aquí nosotros podemos ver la disposición, la actitud de Pablo con sus hermanos. Él dice que los amonestó con lágrimas. Vea usted allí la compasión, la empatía que él tenía por ellos. En otro lado, en Romanos, Pablo dice, él instruye lo que él mismo hacía. Él decía, gozaos con los que se gozan y que llorad con los que lloran. Esa es la capacidad que tenía Pablo de tener empatía. Él no era un consejero, ni un predicador, ni un pastor frío. No, él se metía en los zapatos de la otra persona. Hermano, y eso es difícil, eso requiere de mucha humildad, eso requiere de mucha comunión con Dios, requiere de mucha oración. Y fíjense que no solo Pablo lloraba con los hermanos, pero también él lloraba por los hermanos. Por cuestión de tiempo no vamos a ir, pero pueden anotarlo. En 2 Corintios 12, versículo 21, Pablo dice que a menudo lloraba por los hermanos en Corinto. ¿Y por qué? Él lloraba, hermanos, porque ellos estaban en pecado y no se arrepentían. Y eso le ocasionaba dolor a Pablo. Hermanos, si tú ves estos versículos y tú reflexionas, tú te das cuenta lo difícil que es ser un consejero bondadoso, amoroso y humilde. Y esto, de nuevo, no, por favor, no salgas de aquí diciendo, pero es que eso es ser consejero, yo no soy consejero.
Esto es, de nuevo, volvamos al versículo de Romanos 15. Aquí Pablo está describiendo a un cristiano maduro. Entonces, no es que hay que hacer estas cosas para aconsejar, no es eso. Es que un cristiano maduro debe tener estas características. Y un cristiano maduro entonces va a estar capacitado para ayudar a otros. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces todos estamos llamados a esto. Todos estamos llamados a desarrollar este tipo de bondad. No solamente unos que estén por allá especiales. No, somos todos. Somos todos. Fíjense, por último, en 1 Tesalonicenses, ya lo vimos, capítulo 5, versículo 14, Pablo habla otro detalle acerca de su consejería. Y por eso yo decía que es útil meditar en estos versículos, porque como era su ministerio principal, él no podía evitar darnos detalles de su ministerio en cada versículo que hablaba de estas cosas. Y fíjense que en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, él dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y fíjense lo que dice, que seáis pacientes para con todos. Yo creo que la paciencia es una de las cosas que primero se me olvida a mí. Pero es algo crucial para la vida de la iglesia, esa paciencia. Yo pienso que Pablo no fue el tipo de persona que se cansaba porque tuvo que repetir su consejo un par de veces con un hermano. No, yo creo que él hubiese sido el tipo de persona que repetía el consejo una y otra vez sin frustrarse, con la esperanza de que eventualmente Dios hiciera el trabajo en la persona, de que eventualmente Dios, a él compartir la palabra, a él mostrar esa bondad, Dios abriera los ojos de la persona, le iluminara y esa persona pudiera responder en arrepentimiento. Así que, hermanos, yo te ruego que tú consideres lo que hemos visto hasta ahora acerca de la bondad. Yo quisiera que no dejaras pasar esta oportunidad de considerar tu condición. Si a ti te apretaran como la esponja, ¿qué saldría? Te pregunto. ¿Qué saldría en cómo tú tratas a tu hermano? ¿De cuál es tu actitud y tu disposición con él o con ella? ¿Saldría orgullo o saldría humildad? Si te aprietan, ¿saldría el deseo de ficarlo o el deseo de derrumbarlo? Si te aprietan, ¿saldría compasión o saldría indiferencia? Y si te aprietan una última vez, ¿saldría paciencia o saldría frustración? Hermanos, y no nos debemos olvidar de lo siguiente: que Dios no nos pide algo que Él mismo no nos da. Y si Dios nos está llamando a que nosotros crezcamos en bondad, es porque primero Él fue bondadoso con nosotros. Fue porque primero Él nos demostró su bondad salvándonos, dando a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Nos dio esas buenas noticias. No nos dio malas noticias, sino que nos dio buenas noticias de salvación y de refrigerio. Y nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo único que hace esto posible. Nosotros, hermanos, no somos lo que éramos antes. Antes estábamos llenos no de bondad, sino que estábamos llenos de el veneno mortal de una lengua perversa, como dice Santiago. O estábamos llenos de hipocresía e iniquidad, como dice Jesús en Mateo 23. Estábamos llenos de envidia, como dice Pablo en Romanos, y estábamos llenos de adulterio, como dice Pedro en Segunda de Pedro. Eso éramos nosotros, hermanos. Pero ya no. Si estamos en Cristo Jesús, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas han sido hechas nuevas. Hermano, entonces yo quiero que tú recordarte que tú dependas del Espíritu Santo. Solamente con el fruto del Espíritu Santo tú puedes estar lleno de ese amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Solamente con la obra de Dios. Así que antes de concluir, hermanos, queremos ver un tercer punto con el tiempo que tenemos.
Y es el siguiente: nosotros debemos mejorar el conocimiento bíblico para aconsejarnos los unos a los otros. Entonces, hemos visto, hermanos, la capacidad, también hemos visto el carácter necesario, y ahora veamos finalmente el conocimiento. Y aquí Pablo está diciendo que en Roma los hermanos estaban llenos de todo conocimiento, de todo conocimiento. Aquí se refiere el apóstol Pablo a el conocimiento de las Escrituras y de la doctrina bíblica. Si usted piensa, pero ¿cómo sabía Pablo eso? Exactamente cómo lo sabía, no lo sabemos, podemos especular, pero la carta misma nos demuestra, el contenido de la carta de Romanos, con una teología tan profunda, nos demuestra que esa iglesia estaba lista para recibir una carta teológicamente tan profunda como la de Romanos. Entonces, era una iglesia que estaba doctrinalmente firme. Y fíjense, hermanos, una persona que está llena del conocimiento de la Biblia va a ser, como habíamos visto en Colosenses 3:16, es una persona en quien la palabra de Cristo mora abundantemente. Es una persona que conoce bien la Biblia, es una persona que inclusive es controlada por lo que la Biblia dice. Esa es la idea de estar lleno, de estar controlado. Esto es una persona que ha aprendido con el pasar de los años a resolver sus problemas con el libro abierto. No con una revista, no con un periódico, no con las redes sociales, sino con el libro de Dios abierto. Hermanos, nosotros batallamos con muchas cosas. Batallamos con la amargura, nosotros batallamos con la ansiedad, batallamos con las tentaciones de índole sexual, batallamos con ira, con enojo. Todos batallamos con algo. Y la pregunta es, el cristiano maduro, ¿cómo resuelve su problema? ¿Lo resuelve con las soluciones del mundo o lo resuelve con los recursos que la palabra de Dios da? Y el punto es que el que ha aprendido a hacer eso, a resolver sus problemas con la Escritura, entonces esa es la calificación que es necesaria para ayudar a otros. Hermano, ¿sabes que yo tenía ese mismo pecado que tú me estás contando? Yo te puedo contar cómo el Señor me liberó de eso a través de su palabra. Sí, hermano, cuéntame. Esa estrategia tan sencilla es lo que Dios quiere que exista más y más en nuestras iglesias y aquí en nuestra iglesia. Y fíjense que hay un par de confusiones que quisiera mencionar que nosotros nos impiden a entender cuál es la verdadera calificación para ser un consejero. Y una es la siguiente. Una es que se necesita, la primera confusión que quisiera mencionar es que para aconsejar se necesita tener una certificación de una organización afuera de la iglesia. Y ellos sí saben. Entonces yo necesito ir allá, entrenarme y venir con un pedazo de papel. Y ahora sí estoy calificado. Otra confusión es, para ministrar yo necesito ir a un seminario o a ir a un instituto. Y una vez que yo tenga ese papel, entonces ya yo estoy calificado. Pero fíjense que Pablo no habla de eso. Él habla de estar lleno de conocimiento, ¿ok? No es que seamos ignorantes y eso está bien, no. Él dice llenos de conocimiento. Ahora, ¿cómo tú llegas a tener ese conocimiento? Esa es otra cosa. Puede que el seminario sea bueno, puede que la certificación de una organización sea buena, pero el punto es, estás creciendo en calificación a la manera de Dios, con bondad y con conocimiento. Ese es el punto. Pero otra confusión, hermanos, que hay, y quizás no haya tanto en nuestras iglesias, pero hay en las iglesias en el mundo evangélico, es el hecho de que se cree que para ser un consejero tú tienes que conocer la psicología, que tienes que estudiar psicología. Y para eso yo creo que hay pocos hombres que hablan tan claro y tan directo como el pastor John MacArthur. Así que voy a leer una cita de él, donde él denuncia esto y lo diagnostica correctamente. Escúcheme bien. Cito: trágicamente, muchos cristianos hoy en día se han dejado convencer que para ser competente en la consejería hay que ser entrenado en los principios de la psicología secular. Él continúa y dice, estos parecen ignorar, escuchen bien, que las diversas escuelas de psicología están en un extremo desacuerdo con la palabra de Dios.
Y escuchen la ironía de lo que dice MacArthur ahora. Y muy frecuentemente estas escuelas de psicología están en desacuerdo las unas en contra de las otras. O sea que los psicólogos ni siquiera se pueden poner de acuerdo entre ellos. Pero él dice, muchos evangélicos, tantos los que dan consejería como los que reciben la consejería, a pesar de que ellos afirman en la inspiración y la suficiencia de la Escritura, ellos en realidad no confían plenamente en la suficiencia total de la palabra de Dios. Y hermanos, quiero que veamos en segunda de Timoteo, un versículo que yo sé que todos ustedes conocen. Si usted ha visto la clase de Fundamentos de la Fe, en la primera clase se tiene que memorizar este versículo, porque es crucial, es el pináculo para entender el valor de la Escritura. Y aquí Pablo dice, toda la Escritura, toda, no alguna, no la mitad, no el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios. Y normalmente nosotros nos quedamos hasta ahí y decimos, wow, es inspirada. Y por lo tanto no tiene error y tiene autoridad. Y yo digo amén a todo eso. Pero a veces se nos olvida considerar lo que dice Pablo en lo siguiente. Porque él dice allí que la Escritura que es inspirada tiene una utilidad, tiene un propósito, tiene una función. Y esa función es descrita allí por él por 4 palabras. Usted la puede ver, dice enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, hermanos, a la luz de lo que hemos visto acerca de lo que es la amonestación, ¿no le parece a usted que básicamente estamos hablando de lo mismo? La palabra lo que está haciendo es trayendo un cambio. La palabra de Dios pone algo en nuestras mentes, como decíamos. ¿Para qué? Para que nosotros recapacitemos, para que cambiemos lo que creemos, para que cambiemos lo que nosotros estamos haciendo, nuestras palabras, nuestro comportamiento, inclusive nuestras emociones. O sea, que la palabra de Dios es amonestadora en su característica más fundamental. Y lo que dice este versículo y el siguiente es que es suficiente. Por aquí no habla, aquí no añade Pablo nada. Él dice que toda la Escritura es útil para estas cosas, para ser transformados. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios, escuche bien, sea perfecto, es decir, sea maduro, enteramente preparado. No está diciendo que usted necesita un poquitito de psicología para ser enteramente preparado. No, las Escrituras son necesarias y suficientes para ser completamente preparado para toda buena obra. Y si la psicología le enseña a usted algo, hermano, se lo aseguro que no es para toda buena obra. Si usted quiere hacer toda buena obra, la fuente de información que usted necesita está en los 66 libros de la Escritura. ¿Amén? Qué bueno que haya un amén por allí. Qué bueno. Y los romanos, hermanos, estaban llenos de este conocimiento. Y nosotros debemos estar llenos también. Porque si nosotros esperamos y necesitamos si nosotros necesitamos una cirugía, yo no sé usted, yo he tenido un par de ellas, y yo necesito que mi cirujano conozca exactamente la anatomía de mi cuerpo y que sepa todas las técnicas de cirugía y que sepa utilizar todos los instrumentos. Y de la misma manera nosotros, como cristianos maduros, que debemos aconsejarnos los unos a los otros, nosotros debemos ser hábiles y conocer en detalle el corazón del hombre, los instrumentos de Dios y el consejo de Dios, y todo eso se encuentra en este libro. Nosotros debemos buscar ser maduros, cristianos maduros que conozcan su Biblia y que sepamos aplicarla a nuestros problemas y a los problemas de nuestros hermanos con destreza. Para terminar, hermanos, quiero decir lo siguiente.
Al comienzo vimos lo increíble de la estrategia de los gansos. Y hermanos, la estrategia que Dios ha puesto para nosotros crecer, para nosotros perseverar, somos los unos con los otros. Tenemos ancianos, tenemos un pastor, por supuesto, que determinan esa dirección, que dan el ejemplo. Pero ninguno de nosotros debe dejar su labor. Y nosotros debemos estar calificados para hacerlo. Ahora, repito, no quiere decir, no estoy haciendo un llamado para que entonces vayan y se inscriban en una certificación de consejería, ni que vayan y se inscriban en un instituto. No estoy diciendo eso. Esas cosas pueden ser útiles, pero lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos buscar madurar en conocimiento bíblico y en nuestro carácter. Ahora, aquí en Berea, hermanos, a nosotros se nos exhorta constantemente, y lo hemos escuchado en estas semanas, se nos exhorta a conocer, a amar, a estudiar minuciosamente las Escrituras y a elaborar con toda fuerza, a entenderla bien e interpretarla bien. Pero yo quiero hoy añadir un punto a eso. Yo digo amén a todo eso, pero este pasaje yo creo que añade un punto, y es, hagamos eso no solamente para nuestra propia santidad, sino sepamos que la santidad del hermano también depende hasta cierto punto de mí, de la misma manera que estos gansos dependían de los unos de los otros. Entonces, fajémonos con la Escritura, amén, yes, pero hagámoslo también pensando que por ahí hay un hermano que está dependiendo de mí para que yo le ayude a lidiar con un pecado. Quizás él necesita que yo lo confronte. Quizás él necesita un consejo sabio. Quizás tú tienes una hermana hoy, hermana, que necesita un aliento, que le des un abrazo, que ores por ella. Y si no lo haces tú, ella se va a debilitar más y más y más como esos gansos. La vida es difícil. De la misma manera que estos animales tenían que subir, para nosotros es cuesta arriba la vida cristiana. Muchas veces por nuestro propio pecado, muchas veces porque no conocemos bien a nuestro Dios. Y necesitamos a alguien que nos recuerde que hemos nacido de nuevo. Alguien que nos recuerde que no estamos en nuestra propia cuenta, pero nosotros hemos sido salvos y hemos sido del Espíritu Santo. Que tenemos el ejemplo en Jesucristo para seguir. Y necesitamos que alguien nos recuerde eso con amor, con paciencia, con humildad, con todas esas virtudes preciosas que vimos. Y mi exhortación es que, siendo uno que reconoce que yo necesito crecer en eso, mi exhortación es que no dejemos este sermón ahí, sino que tomemos estos versículos y sigamos meditándolos. Anotémoslos en una libretica y meditemos en esas cosas. Y pidámosle a Dios que nos haga crecer. En este estudio yo conseguí una cita de un predicador, de un padre de la iglesia, que me cautivó y me redarguyó mi corazón por la humildad que vi allí. Porque a pesar de que este hombre habló con humildad, él amonestó con boldness, con libertad y con fuerza a la congregación. Y yo reconozco que muchas veces me falta esa humildad. Y quizás esto resuene contigo. Escucha las palabras del padre de la iglesia llamado Ignacio. Él estaba hablando a la iglesia en Éfeso. Escuchen la carta que les escribió. Solo leo un párrafo, no toda la carta. Dice, no les doy órdenes como si yo fuera alguien importante. Porque si también soy prisionero a causa del nombre de Jesucristo, aún no he sido perfeccionado en Jesucristo. Por ahora estoy comenzando a ser discípulo, dice él, y les hablo como a mis compañeros discípulos, pues necesito ser ungido de ustedes con fe, amonestación, perseverancia y paciencia. Yo no sé usted, pero yo quiero aprender a hablar a mis hermanos con esa humildad, pero también con la misma urgencia. Y yo no sé dónde tú estás hoy. Quizás hoy tú necesitas una palabra de ánimo. Quizás hoy tú necesitas un consejo. Quizás necesitas abrir tu corazón con alguien. Y mi ánimo es lo siguiente, que nadie lo va a saber, nadie te va a poder ayudar si tú no traes esa necesidad a la luz.
Así que yo te invito a dar un paso de fe. Muchas veces pensamos, pero es que yo no puedo confiar en nadie. Yo te pido que invito a que des un paso de fe. Busques a alguien que tengas confianza, un líder de la iglesia, un amigo, y le pidas que ore por ti, que te escuche, que comparta una palabra de la Escritura contigo. Dale esa oportunidad. Ese es el diseño que Dios ha puesto para nuestra iglesia. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que tú has diseñado tu iglesia de una manera preciosa. Yo te pido, Señor, que conforme hemos considerado Romanos 15:14, yo te pido, Padre, que nos ayudes a crecer en nuestra capacidad de ser bondadosos, de ser pacientes, de ser mansos los unos con los otros, Señor. Aprender a no ser impacientes y frustrarnos rápidamente, pero ser pacientes, ser suaves, aprender a hablar con nuestros hermanos como si fueran nuestros propios hijos. Y yo te pido, mi Señor, que nos ayudes también a crecer en la Escritura, en nuestra confianza en la Escritura, Señor, para que no solamente vivamos para nosotros mismos, sino conforme tú nos transformas y tú nos das crecimiento, nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos a crecer, Padre. Ayúdanos a aconsejarnos y a amonestarnos a nosotros a los otros para que al final, Señor, sea toda la gloria tuya. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.